Bienvenidos al canal Arte con Todo. En este video verán a uno de los mejores artistas que exploran la intrigante interacción entre la realidad y la ilusión. Verán aquí obras de arte súper extrañas y grotescas que muestran multiplicaciones y arreglos aleatorios de miembros humanos. Los nudos, por ejemplo, están formados por dedos y piernas. El autor de esto es el artista italiano Alessandro Boesio, quien vive y trabaja en Milán. Gracias, Alessandro, por mostrarnos que sí se puede hacer arte con todo y que tu arte es muy valioso. Alessandro posee un conocimiento detallado de la anatomía, lo que le permite capturar la esencia de la figura humana, transmitir emociones y contar historias a través de sus obras. Al comprender cómo se relacionan los músculos, huesos y articulaciones en el cuerpo humano, él crea esculturas que poseen un realismo impresionante y una sensación de vida. Además, este conocimiento de la anatomía le proporciona una base sólida para la experimentación y la creatividad. Al dominar los principios anatómicos, Alessandro explora diferentes estilos y técnicas de modelado con toda la confianza del mundo, sabiendo que su obra estará fundamentada en un conocimiento sólido de la estructura humana. Su trabajo nació inconscientemente durante los años de su educación escolar, cuando usaba su mano como patrón para los dibujos anatómicos. A medida que profundizó en la historia de los estudios de las manos, el papel fundamental de las manos en la evolución del hombre le quedó súper claro. De todos ustedes depende que el canal Arte con Todo siga vigente por siempre. Así que les recomiendo compartir nuestros videos en sus redes, dándoles muchos likes, comentándonos cómo les pareció todo el video, qué información adicional desearían saber y sobre todo algo de alta prioridad, sí, es que compren en Amazon.com el libro Minerales, cómo identificarlos. Les dejo el enlace de compras en la descripción de este video. Alessandro Boesio comprende especialmente el papel simbólico de la mano en la comunicación y la expresión. Esto ha dado lugar a su interpretación personal, donde la anatomía varía en forma y disposición, alterando así la percepción de la realidad. Fue influenciado por géneros artísticos como el surrealismo, la escultura hiperrealista y la escultura italiana derivada del arte griego. Entre sus artistas de referencia cita él siempre principalmente al visionario del Bosco. Nuestro artista invitado de hoy, Alessandro, le rinde precisamente en este video un homenaje al maestro holandés Hieronymus Bosch, o Hieronymus Bosch, en español El Bosco, autor de una obra excepcional, tanto por la extraordinaria inventiva de sus figuraciones y los asuntos tratados como por su técnica. El Bosco adquirió fama aún en vida como inventor de unas figuras maravillosas y de imágenes llenas de fantasía que Fray José de Sigüenza, un historiador español, resumió las características que lo hacían diferente de cualquier otro artista. Este historiador afirmaba que la diferencia que hay entre las pinturas de El Bosco a las de los demás es que los otros procuraron pintar al hombre tal como lo vemos por fuera. En cambio, el Bosco se atrevió a pintarlo por dentro a través de una serie de esculturas surrealistas. Explorando la intrigante interacción entre la realidad y la ilusión, Boesio se refiere a los motivos de las pinturas del Bosco, en particular al tríptico de la Tentación de San Antonio, inspirado en personajes que intentan rechazar las tentaciones físicas. Boesio creó una serie de esculturas provocadoras en diferentes formaciones anatómicas, con algunos de ellos refiriéndose a la posición durante la oración y otros sugiriendo aludir a posiciones sexuales. Las obras de Boesio oscilan entre los temas de la espiritualidad y la tentación. Alessandro experimenta con las formas artísticas
en un intrigante juego entre lo verdadero y lo ilusorio, o la poética de lo imposible, la filosofía de lo artificial incluso, y la búsqueda de conexiones grotescas, se funden en obras caracterizadas por la alusión metafórica y la práctica conceptual. A partir de la interpretación de los relatos mitológicos, él da forma a extrañas anatomías en esculturas de múltiples materiales. Como bien lo difunde el canal Arte con Todo, todo se puede transformar, todo se puede reutilizar, todo es readaptable. En este principio se basa precisamente Alexandro cuando crea estas obras de arte extrañas y grotescas que muestran multiplicaciones y arreglos aleatorios de miembros humanos. Los nudos están formados por dedos y piernas. Algunos gestos son meditativos. Dentro de estas piezas, a la vez clásicas y contemporáneas, las identidades y personalidades individuales se han disuelto y dispersado. Ciertas esculturas tienen un trasfondo sexual y parecen implicar un estilo de vida hedonista totalmente despreocupado. Otros señalan la posibilidad de avances en biotecnología. No podemos decir si se trata de formaciones distorsionadas, proyecciones de espejo, mutaciones genéticas, experimentos fallidos o diseños deliberados del futuro. En cualquier caso, al perturbarnos y conmocionarnos, estas obras nos hacen más conscientes de nuestros cuerpos, al igual que las esculturas corporales del anaplatólogo Andrew Atterich. La anaplastología es la disciplina que consiste en confeccionar prótesis a pacientes que por diferentes motivos se han tenido que enfrentar a la amputación de una parte de su rostro o anatomía. Y Andrew Atterich, precisamente él, de tanto trabajar en esto, terminó haciendo arte con estas prótesis. En el 2012, Alexandro trabajó en un ciclo de esculturas e instalaciones inspiradas en cuentos mitológicos. Metamorfosis contadas por Ovidio como en Aracne Futura 2012, una instalación escultórica expuesta en la Fundación Museo Pino Pascali. En el 2015 trabaja en una serie de obras diseñadas en estrecha comparación con los frescos renacentistas que había pintado Pietro de Semo en crema. Alexandro tiene una creatividad versátil. Usa una increíble cantidad de materiales, tanto preciosos como simples, para crear sus esculturas, instalaciones y obras originales. Cada uno imbuido en una rica vena de humor. En otra serie, Arquetipo Apotropaico, el artista afincado en Milán reflexiona sobre los gestos destinados a evitar la mala suerte. Todos nosotros cruzamos a veces los dedos obsesivamente una y otra vez, tratando de influir de alguna manera en el resultado de los posibles eventos, en un intento de controlar lo desconocido, el presente y el futuro cercano. Es interesante que en este caso el cambio anatómico a menudo implica una ausencia, incompletitud, más que una multiplicación. Incluso cuando faltan algunos dedos, los otros se utilizan para replicar ese gesto e imponer su necesidad en una oscilación continua entre el miedo a la mala suerte, la seguridad proporcionada por el propio gesto como escudo contra el mal y la recompensa, solo anticipada en este punto, pero resultado directo de los dedos cruzados, convertida en una especie de ritual para atraer el bien a la vida. Este artista crea casi siempre a partir de contrastes y se basa en símbolos que se han convertido en parte de nuestro comportamiento y mentalidad. La transformación del cuerpo humano en sus extraordinarias esculturas e instalaciones puede reflejar irónicamente la deformación de la sociedad, convertida en un laboratorio de experimentos fallidos y distorsiones grotescas que ponen de manifiesto las contradicciones, la futilidad y el absurdo de nuestra realidad actual. Estas malformaciones también pueden, cuando estamos frente a las esculturas, podemos enfrentarnos a la incertidumbre al presenciar los frágiles límites y las conexiones casi imposibles de rastrear entre lo real y lo ilusorio, lo sagrado y lo profano, y sin embargo uno no puede existir sin el otro.
aislada de lo que la contradice, aniquilaría la razón de ser del otro. Reflejar el posible resultado de la tecnología que interfiere con la evolución natural, ciertamente física y también psicológica del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace que este artista esté tan apegado a estas partes del cuerpo humano? Para ser claros, no se trata solo de manos y de pies, pero casi. Las manos del artista Boexio desarrollan una nueva anatomía y un nuevo lenguaje para dar forma a la forma en que hablamos, pensamos y nos relacionamos con los demás, presentados en las esculturas extrañas y surrealistas que él crea. Hay un elemento del médico loco en él, alguien que está jugando con la naturaleza, rehaciendo la imagen de los hijos de Dios en la suya propia. Está tomando el control de su visión artística, oponiéndose a lo que la naturaleza pretendía. Confío en que miren muchísimas veces este surrealista video y que si desean estar consultando nuestros otros videos, se suscriban ahora mismo a nuestro canal Arte con Todo. Solo deben presionar el logo que indica esta flecha y suscribirse de una. Los espero la próxima semana en un nuevo e inspirador y educativo video de su canal Arte con Todo.